buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academia de Inversores. La bolsa está prácticamente de regreso a máximos históricos y ahora la pregunta que nos hacemos muchos inversores ¿es momento de vender? ¿Es momento de comprar? ¿Realmente tenemos potencial de seguir subiendo? Por eso le traigo hoy un total de 8 acciones que tenemos en los portafolios, acciones que ya nos están dando muy buenas ganancias y lo que vamos a tratar de responder es si es momento de vender estas acciones o no. Como vamos a ver una por una, realmente cada caso de acciones es muy particular. Hay algunas que ya están un poco sobrecompradas, un poco por encima de su fair value o valor intrínseco. Sin embargo, hay otras que todavía siguen bastante baratas y que tal vez no tenga sentido estar tomando ganancia cuando todavía nuestro potencial de crecimiento es enorme. Entonces, cada una de estas compañías, por supuesto, vamos a hacer análisis técnico y fundamental para ver dónde está el fair value o valor intrínseco, cómo están los múltiplos actuales comparados con sus múltiplos históricos, hasta dónde podrían subir estos múltiplos, qué expectativa de crecimiento tenemos en el resto del año y también, por supuesto, cómo estamos desde el punto de vista técnico, si estamos sobrecomprados, sobrevendidos, si estamos llegando a zona de resistencia, si estamos muy alcistas técnicamente. Todo esto lo vamos a responder en el video de hoy. Primera compañía que vamos a estar revisando, Meta Platforms. Esta es una acción que estuvimos comprando tanto para el portafolio de largo plazo como para el portafolio de trading y además de eso estuvimos haciendo muchas operaciones con opciones. Podemos ver que en el caso de Meta, durante la última sesión subió más de un 4%. Ha tenido una subida significativa desde los $520 hasta más de 660, es decir, se ha recuperado en apenas par de semanas $140. Y podemos ver que, bueno, por ganancias por acción seguimos baratos, pero en las expectativas que tenemos ahora mismo de flujo de caja generado a futuro está un poco cara. Podemos ver por otra parte que seguimos con múltiplos no tan caros si lo comparamos con el resto de las compañías del sector, pero sí es verdad que ya estamos un 22% por encima de su PER promedio de los últimos 5 años y el resto de las métricas también estamos en torno a un 20% por encima de su promedio histórico. Así que bueno, en el caso de Meta sí pareciera que estamos un poquito caros en estos momentos. Ahora, ¿hasta dónde podríamos subir? Una cosa muy interesante es que si nos vamos por acá a los ratios históricos a los que ha cotizado recientemente Meta, de hecho vamos a expandirlo a partir del 2023, post gran caída del 2022-2023, fíjense que Meta es una compañía que muchas veces ha sentido muy cómoda cotizando cerca de 30 veces beneficios. De hecho, hace muy poco la veíamos a 30 veces beneficios a principio del año. Así que incluso perfectamente podríamos irnos a ese precio, a ese múltiplo de 30 veces, ¿ok? Ahora, ¿hasta dónde llegaría Meta si cotiza a 30 veces beneficios? Muy sencillo. Multiplicamos la cantidad de ganancias por acción que está generando ahora mismo por 30 y eso nos da un precio objetivo de $704. No es demasiado si nos ponemos a pensar, ya la acción está en 662, sería que desde los precios actuales hasta la zona de $700 perfectamente nos quedaría un 5 o 6% de subida. Y algo muy interesante es que esa zona de $700 nos llevaría exactamente a esta línea tendencial bajista, que bueno, por el momento no ha podido superar, ¿ok? Además, ya estaríamos por encima de la malla móvil de 200 periodos, seguramente los indicadores técnicos sobrecomprados. Así que yo le diría que por lo menos en el corto plazo, esa zona de $700 parece una zona muy clara de toma de ganancias. Continuamos con las acciones de Amazon. A diferencia de Meta, ya Amazon sí está un poco más sobrecomprada. Fíjense que el RSI está en 76 puntos. Esto vamos a expandirlo un poquito más en el análisis técnico. Pero bueno, ya es una diferencia que tenemos en comparación con Meta. Amazon es una acción que estuvimos comprando mucho, cerca de 200 o por debajo de $200. Ya ha subido a 250 más o menos, en apenas par de semanas también. Al igual que Meta, no estamos caros por ganancias por acción, pero sí estamos caros por flujo de caja. Todas estas compañías, la cantidad de CAPEX que están gastando es brutal y ha hecho que las expectativas de flujo de caja libre para los próximos años baje, lo que a su vez hace que baje su calificación, ¿ok? Cosas interesantes, estamos a 34 veces beneficios. Hace muy poco estábamos a apenas 27 veces este ratio precio-ganancia. Así que bueno, ya estamos con un múltiplo un poco más caro. Podemos ver también que el ratio precio-ventas que hace recién par de semanas estábamos en sus promedios históricos, ya estamos un 24% por encima. Así que bueno, ya hay algunos múltiplos que se empiezan a ver un poco caros. Si nos vamos a los ratios históricos a los que ha cotizado recientemente Amazon, vamos a expandir aquí por lo menos los últimos 2 años para tener una referencia. Y podemos ver que llama la atención que en los últimos meses hemos tenido una zona clara de resistencia. No la pudimos superar durante todo el 2025, que fue en torno a 35 veces beneficio, ¿ok? Esa zona de 35 veces beneficios, vamos a calcular a qué precio nos podría enviar.
Pero bueno, lo que me llama la atención así a simple vista es que tampoco parece que tengamos demasiado margen de subida, por lo menos si nos basamos en los múltiplos a los que ha cotizado recientemente, ¿ok? Fíjense que si multiplicamos la cantidad de ganancias por acción por ese PER 35 nos mandaría los $250, ¿ok? Que $250 es prácticamente los precios actuales. Es verdad también que desde el punto de vista técnico, fíjense cómo hemos tenido esta línea tendencial que ha sido una zona bastante clara de toma de ganancias, igual que la parte baja ha sido una zona de compra, la parte alta ha sido una zona de toma de ganancias. Así que bueno, pareciera que todavía nos podría quedar un poquito de margen de subida, pero la verdad que no demasiado, ¿ok? Ten en cuenta también que los reportes de ganancias de todas estas compañías ya están llegando, así que tal vez una cosa que podríamos hacer en Amazon, viendo ya los niveles de sobrecompra que tenemos y que no tenemos demasiado margen de seguir subiendo, es poner un stop loss debajo de esta vela. Y bueno, buscar una salida en la parte alta de la tendencia en caso de que llegue a esos precios. Estaremos hablando precio ya cercano a $260. Continuamos con Nvidia, otra compañía que nos ha dado muy buenas ganancias desde las compras que hicimos cerca o por debajo de los $170 y vemos que ya está rozando los $200. En el caso de Nvidia, estamos hablando de un negocio de casi 5 trillones de capitalización de mercado, una verdadera barbaridad. Y lo que más llama la atención es que no estamos tan caros. Fíjense cómo estamos muy cerca de su fair value por flujo de caja. Y bueno, estamos incluso por debajo del fair value por ganancias por acción. La compañía está cotizando a menos de 40 veces beneficios. Es un múltiplo caro, pero es un 33% por debajo de sus promedios históricos. Y también el ratio precio-flujo de caja está un 20% por debajo de sus promedios históricos. Hay otros múltiplos que recientemente estaban mucho más baratos que sus promedios históricos. Por ejemplo, el ratio precio-ventas. Y ya está un poquito por encima, ¿ok? Entonces ya empezamos a ver algunos múltiplos que están un poco por encima de los promedios que ha cotizado históricamente Nvidia. Podemos ver que se espera un crecimiento en este año fiscal 2027 del 65% de ganancias por acción, lo cual nos llevaría un forward PER de 24, ¿ok? Así que esto es una cosa que llama la atención en Nvidia, que con el crecimiento que está dando, los múltiplos a futuro ni siquiera se ven tan caros, ¿ok? Ahora vamos a irnos a los últimos 2-3 años. Podemos ver aquí que el año pasado incluso vimos Nvidia muchas veces cotizando a 55 veces beneficios. En un caso hipotético de que regresáramos a esa zona de 55 veces beneficios, que es un múltiplo caro, pero bueno, es una compañía creciendo ampliamente por encima del 60%, multiplicamos 55 por 4.9, la cantidad de ganancias por acción generada en el último año, y nos podríamos ir a la zona de los $270. Que bueno, desde los precios actuales, que estamos todavía por debajo de los $200, sería un potencial de revalorización altísimo, ¿ok? Entonces, Nvidia tiene todavía mucho potencial de seguir subiendo. Es la realidad. Yo diría que la próxima zona importante de resistencia que tenemos son los máximos anteriores, $212. Vemos aquí. Y bueno, yo les diría en primer lugar que en el corto plazo no tengo planes de hacer absolutamente nada con mis acciones. En segundo lugar, vean que los indicadores técnicos todavía tiene potencial para seguir subiendo. Muchas veces la hemos visto más sobrecomprada. Así que yo por el momento en el caso de Nvidia voy a ser muy paciente. No tengo ningún tipo de apuro de vender mis acciones. Si les gusta el contenido de nuestro canal, les recuerdo que se pueden unir a nuestra comunidad de inversores, Academia de Inversores, donde compartimos análisis profundo de compañías, hacemos todos los días análisis de acciones, comparto todas las compras y ventas para los portafolios. Tenemos un servidor Discord con miles de inversores todos los días hablando de bolsa. Tenemos los cursos de análisis técnico fundamental, opciones financieras y temas de bolsa en general. Todos los días hacemos directo para miembros. También tenemos libros, presentaciones, foros de debate, indicadores técnicos de TradingView y muchísimo más. Todo esto lo va a poder encontrar en el segundo enlace en la descripción de este video. Continuamos con las acciones de Microsoft, nuestra principal posición tanto en el portafolio de trading como en el portafolio de largo plazo. Y bueno, creo que es una compañía que ha subido bastante, más de un 10% ya desde los mínimos, pero que le queda muchísimo potencial de recuperación. Sí es verdad que igual que el resto de las Big Tech no se ve muy bien por flujo de caja, sin embargo fíjense que por ganancia por acción sigue bastante barata. Además sigue cotizando un 27% por debajo de su promedio de los últimos 5 años. En cuanto al ratio precio-ganancia, y el ratio precio-flujo de caja sigue más de un 30% por debajo de su promedio también de los últimos 5 años. Vemos por acá que para este año se espera que la veamos cotizando 22 veces beneficios, así que incluso el múltiplo para final de este año no está caro, ¿ok? Recientemente, si nos vamos por aquí, hemos tenido una zona muy clara de venta en Microsoft históricamente. Estamos hablando de alrededor de 40 a 39 veces beneficio, ¿ok? Incluso yo diría que 38 veces beneficios ya nos marca una zona clara de venta.
Por lo menos en los últimos 6, 7 años ha sido así. Cuando lo hemos visto estos múltiplos es hora de vender, ¿ok? Ahora vamos a suponer que sube a 38 veces beneficios Microsoft. ¿A qué precio se correspondería ese múltiplo? ¿Ok? Muy fácil. Multiplicamos la cantidad de ganancias por acción generado por 38 veces beneficios y nos mandaría a la zona de los $607. Vean qué interesante que esa zona de los $607 sería más o menos la parte alta de esta tendencia, ¿ok? Como pueden ver, es una tendencia que hasta el momento ha respetado bastante bien la compañía. La zona baja de la tendencia ha sido zona muy buena de compra. Y bueno, lo que estamos asumiendo es que la parte alta de la tendencia, como ha sido en el pasado, va a ser una muy buena zona de venta, ¿ok? Por eso en el caso de Microsoft es otra compañía que a pesar de que se ha recuperado ya desde mínimos, creo que tiene muchísimo potencial de recuperación, ¿ok? Estamos hablando que hasta la zona alta de la tendencia perfectamente podría quedarnos un 45% de subida. Continuamos con las acciones de Netflix, otra que me han preguntado muchísimo porque ha tenido un rally alcista brutal, desde los 75 hasta más de $100. Y bueno, sí es verdad que al menos por múltiplos, por valuaciones actuales se ve cara. Estamos ahora mismo un 33% por encima del fair value o valor intrínseco. Además de eso, mañana tenemos el reporte de ganancia. Así que bueno, entiendo muchas personas que ya se están preguntando si es momento de vender. Este es un negocio de 450 billones de capitalización de mercado, gigantesco. Y fíjense también que ya vemos algunos múltiplos un poco caros. Por ejemplo, el ratio precio-ganancia a 40 veces ya está por encima de su promedio de los últimos 5 años. Así que tampoco podemos decir que está barata. Por otra parte, si nos vamos a los promedios a lo que ha cotizado en los últimos años, sí es verdad que todavía no estamos cerca de los máximos. Fíjense que durante los últimos 2-3 años tuvimos esta zona en torno a 50 veces beneficios, que fue una zona clara de venta, y ahora estamos bastante lejos de esa zona, ¿ok? Entonces, esto lo que me quiere decir es que no creo que estamos en una zona tan clara de venta en la compañía. Vamos a checar, de hecho, el ratio precio-flujo de caja también. Fíjense que le hemos visto algunos momentos mucho más cara también en cuanto a ratio precio-flujo de caja. Por eso lo digo que no parece una venta demasiado clara Netflix, a pesar de que es verdad que los múltiplos son caros, ¿ok? Además, el forward PER, el PER para el año que viene está a 27 veces, que tampoco es un múltiplo tan caro para el crecimiento que viene dando la compañía. En el caso de Netflix, yo lo que le diría es, si tiene poco cash, yo diría que es una opción clara para tomar ganancias. Ya estamos en la media móvil de 200 periodos. El RSI ya está casi en 80 puntos. El MACD también está sobrecomprado. Si tiene poco cash, yo le diría que es un buen momento para tomar ganancias. Si no le importa tener que comprar si la acción rechaza y el resultado de ganancias no sale bueno, yo le diría que es momento de mantener, ¿ok? ¿Qué estoy haciendo yo? No tengo apuro, tengo mucho cash. Creo que la compañía muchas veces la hemos visto bastante más cara de lo que estamos pagando ahora. Así que creo que un buen reporte de ganancia nos podría mandar a múltiplos que perfectamente nos lleva a máximos históricos, ¿ok? Hasta máximos históricos todavía queda recorrido. Si nos fijamos, desde los precios actuales hasta estos máximos es un 26% de subida. Pero ya le digo, creo que un buen reporte de ganancia nos puede mandar a esa zona. Continuamos con las acciones de AMD, otra que ha rebotado muchísimo desde $190 hasta más de 250. AMD la tenemos en el portafolio de largo plazo y se está acercando a una zona que podría ser una zona clara de toma de ganancias. Ahora mismo estamos un 33% por encima del fair value o valor intrínseco, es decir que estamos pagando múltiplos caros. Es un negocio de más de 400 billones de capitalización de mercado, gigantesco, y los múltiplos se ven caros, ¿ok? 95 veces beneficios, 53 veces flujo de caja, más de 12 veces ventas. Sobre todo vean que el ratio precio-ventas está casi un 40% por encima de sus promedios históricos. Es verdad que se espera mucho crecimiento para los próximos años. De hecho, se espera que cotice a 30 veces beneficios para el año que viene. Pero sí es verdad que en el corto plazo los múltiplos están un poco estirados. Si nos vamos por aquí, vamos a chequear de hecho el ratio precio-ventas, que ha sido un ratio mucho más estable en los últimos años. Fíjense que en los últimos 6-7 años hemos tenido una zona clara de toma de ganancias, que es la zona de un ratio precio-ventas alrededor de 13 veces. Y como veíamos por acá, ahora estamos a 12 veces, ¿ok? Tampoco yo le diría que nos queda demasiado margen para seguir subiendo. Por otra parte, tenemos una zona de resistencia muy clara. Esta zona de los $267 fue una zona de doble techo. Así que yo diría que esa zona de 267, doble techo histórico de la compañía, sabiendo que todavía puede subir un poquito más para ir a buscar ese ratio precio-ventas de 13 veces, yo esperaría, no tendría apuro en venderla, pero sí la pondría en mi lista de seguimiento porque no creo que estemos muy lejos de zona de toma de ganancias, ¿ok? De hecho, desde los precios actuales hasta la zona de toma de ganancias sería apenas un 4 o 5% de revalorización.
Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el Continuamos dinero. con las acciones de Disney, otra que ha rebotado desde los mínimos, pero creo que todavía tiene bastante potencial de recuperación. En primer lugar, vemos que está bastante por debajo del fair value o valor intrínseco, sobre todo por ganancias por acción. Ya por flujo de caja estamos muy cerca de este fair value. Notamos aquí que cotiza menos de 15 veces beneficios cuando es una compañía que se espera que crezca bastante en los próximos años. De hecho, el forward PER, el PER futuro para 2027 está a 15 veces, que realmente es un múltiplo barato si tenemos en cuenta el crecimiento que se espera en los próximos años por encima del 10%. Podemos ver otra cosa muy interesante y es que si nos vamos a los ratios históricos, es una compañía que, por ejemplo, en cuanto al ratio precio-ventas, nos ha dado zona de toma de ganancia muy clara, por encima de 2.3 veces ventas. Y bueno, ahora estamos por debajo de 2 veces ventas, ¿ok? También el ratio precio-valor en libro nos lo dice claramente, lo podemos ver acá abajo, que todavía nos podría quedar bastante recuperación hasta la parte alta de esta tendencia. Cuando lo hemos visto alrededor de 2 veces precio-valor en libro, ha sido una venta clara. Y bueno, ahora estamos en torno a 1.6 veces. Esto también lo podríamos respaldar con la gráfica. Fíjense cómo hemos tenido una dinámica bajista de corto plazo, marcando bajos cada vez más bajos y altos cada vez más bajos. Y bueno, hasta la parte alta de esa tendencia, que podría incluso coincidir con la media móvil de 200 periodos. Podemos ver aquí que todavía nos quedaría al menos un 8% de subida. Si la quiere para un trade de corto plazo, creo que perfectamente podría tomar ganancias si viene a buscar la parte alta de la tendencia de corto plazo. Yo personalmente creo que todavía podríamos irnos perfectamente a múltiplos más caros. Estamos hablando de precios que nos podría mandar, por ejemplo, a 120, 123 dólares. De hecho, en los últimos años podemos ver aquí que esos múltiplos caros que veíamos en cuanto a los ratios financieros se ha correspondido con precios cercanos a 120 dólares, ¿ok? Por lo menos ahí esa zona de 120 dólares estaría en mi zona de toma de ganancia particular. Continuamos con las acciones de Google, otra que ha rebotado bastante desde los mínimos de hace par de semanas. Creo que luego de esas caídas estuvo interesante para el portafolio de largo plazo, pero bueno, finalmente ha rebotado y estamos bastante cerca de máximos. Vemos que ya estamos caros en cuanto a fair value o valor intrínseco, estamos un 23% por encima de sus múltiplos históricos promedio. Es una compañía de más de 4 trillones de capitalización de mercado, una verdadera barbaridad. Y podemos ver que estamos en torno a un 20-30% por encima de su promedio de los últimos 5 años. Así que realmente ya estamos caros, así que podríamos considerar tomas de ganancia. Ahora, ¿hasta dónde podría seguir subiendo Google? Una cosa muy atractiva que tiene Google es que suele dar zonas de ventas muy claras, ¿ok? Podemos ver aquí que recientemente la vimos cotizando a 31 veces beneficios. En los máximos del 2023 cotizó a 30 veces beneficios. Ahora mismo veíamos que estamos en esa zona de 30 veces beneficios. Así que bueno, a simple vista parece que estamos en una zona atractiva de toma de ganancia, ¿ok? Podríamos por supuesto utilizar otras métricas, pero fíjense que todas ellas, ratio precio, flujo de caja, ratio precio ventas, ratio precio valor en libro, realmente todas nos dicen que históricamente estamos en una zona de venta, ¿ok? Ahora, ¿qué nos dice el análisis técnico? Recientemente estamos entrando en sobreventa desde el punto de vista del RSI. El MACD está menos sobrevendido que otras veces, así que al menos técnicamente pareciera que tenemos potencial para seguir subiendo, ¿ok? Hasta máximos históricos, que fue la zona cercana a 350 dólares, nos podría quedar una revalorización posible en torno a un 5%, ¿ok? Así que Google es una compañía que creo que no le queda mucho margen de subida en comparación con otras compañías del sector, pero yo diría que ese 5% extra hasta máximos podría ser razonable esperar, ¿ok? Eso sí, si quiere ir poniendo un stop loss, creo que es bastante razonable porque como veíamos ahí, si lo comparamos con sus múltiplos históricos, Google se ve un poco cara. Como vimos en el video, amigos, tenemos resultados muy desiguales en cuanto a las compañías del portafolio, si es momento de vender o no. Vimos el caso de Meta, creo que todavía tiene mucho potencial de subida, por lo menos hasta la parte alta de la tendencia. Eso nos podría llevar a precios por encima de los 700 dólares. Amazon no creo que tenga demasiado margen de seguir subiendo, si les soy sincero.
Tenemos una zona de resistencia también muy cerca, así que yo diría que un 4 o 5% de subida sería razonable para vender. Nvidia por debajo de los $200 me siguen pareciendo muy buenos precios, no tendría apuro en estar vendiendo acciones de Nvidia. Microsoft, la misma situación, creo que tiene mucho margen de subida. Netflix sí se ve un poco cara, si tiene poco cash, me parece una zona razonable. AMD, creo que esa zona de los 260, 267 máximos históricos es razonable. Disney, creo que todavía tiene potencial de subida. Y Google sí se ve un poco cara, ya que estamos por encima de sus promedios históricos. Recuerde que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir al mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo, nos pueden dejar un comentario, respondemos 100% de los mismos y también un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal siempre dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversión en Smart Investor Tool que estamos utilizando hoy para análisis fundamental y en el segundo enlace nuestra plataforma para la comunidad Academia de Inversores donde siempre compartimos las compras y ventas para los portafolios, grupos exclusivos en Discord, miles de inversores hablando de bolsa todos los días. Ahí tenemos los cursos, directos diarios para miembros, artículos, libros, presentaciones, indicadores técnicos de TradingView y muchísimo más. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.